Bueno, dale, pues, profe. ¿Qué operador tiene? Yo tengo claro, una pelle. Listo, compartir pantalla, share. Listo. ¿Ven la pantalla, muchachos? Sí. Entonces, Sí. el tema de momentos de inercia está relacionado con lo que es momento de inercia rectangular y momento de inercia polar, ¿cierto? Que fue el que vimos para torsión, ¿se acuerdan? Que era el denominador de la fórmula de torsión, ¿se acuerdan? Que era una J. Sí. Listo. Para calcular el esfuerzo por momento flector, también es necesario tener en cuenta el momento de inercia, que es la I que está en el denominador, si se acuerdan. La fórmula del esfuerzo normal para momento flector es sigma igual a momento flector por C sobre I. Esa I lo que nos habla es de la rigidez que tiene el material desde el punto de vista geométrico. ¿Listo? Entonces voy a poner otra vez aquí la camarita, que estoy haciendo mímica aquí como al aire. Ya me ven, ¿cierto? ¿Me ven? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, el momento de inercia va a ser la rigidez geométrica de un elemento. Entonces, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo de la reglita. ¿Sí o qué? Si yo tengo una regla, ¿por dónde es más fácil de doblar? Así, así, ¿cierto? O así. Así, ¿cierto? Esta es la manera más fácil de doblarlo. Y es la misma regla, ¿cierto? No he cambiado de regla, es la misma, pero hay una manera más fácil de doblarlo que otra. Hay un sentido en el cual es más fácil. Esa facilidad para flexionarla habla del momento de inercia, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos que el momento de inercia es sigma, y, perdón, el esfuerzo normal por momento flector es igual a sigma, igual a mc, m por c sobre i, o sea, el momento de inercia está dividiendo. Piensen que si el momento de inercia es muy grande, el esfuerzo es muy pequeño. Y si el momento de inercia es muy pequeño, el esfuerzo es muy grande. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase es solamente a calcular momentos de inercia, muchachos. ¿Listo? Ese es el core de esta clase. La próxima vamos a aplicar esto que aprendimos al cálculo de momentos flectores. ¿Listo? Que esa es la clase siguiente. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Esto ya, como les dije, ya está en sus correos, esta presentación. Entonces, el momento de inercia es una entidad matemática completamente. ¿Y qué dice como definición? Siempre que una carga distribuida actúa en forma perpendicular a un área y que su intensidad varía linealmente, un ejemplo muy común, por ejemplo, es la presión. Ustedes ya están viendo fluidos, ¿cierto? La presión aumenta conforme aumenta la profundidad, ¿cierto? Entonces, el cálculo de la distribución de carga con respecto a un eje implicará una cantidad llamada momento de inercia. ¿Qué es eso? ¿Qué dice el libro hasta ahí? Vea, para calcular ciertas cargas, digamos que hay que tener una variable geométrica adicional, que en el caso de los esfuerzos normales por fuerza normal, si se acuerdan, es F sobre A, que era el área, ¿cierto? El área de la sección transversal. Para calcular los momentos flectores ya no es suficiente el área de la sección, ya hay que utilizar otras variables geométricas. ¿Cuáles son esas? Los momentos de inercia. ¿Listo? Simplemente es eso. Entonces sigamos leyendo. Por ejemplo, considera la placa de la figura tal, que es esta, la cual está sometida a una presión P del fluido. O sea que aquí está el, ¿cierto? Aquí está el nivel y la presión va en aumento hacia abajo. Recuerden que la fórmula de la presión hidrostática es ρ por G por H, o el peso específico por la profundidad. ¿Listo? Entonces varía P en forma lineal con la profundidad, ¿cierto? ¿Por qué lineal? Porque la profundidad está como una variable lineal, no está al cuadrado ni nada. Entonces ella simplemente varía en forma lineal. Donde ρ es el peso específico. Recuerden que el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Listo? Así, la fuerza que actúa sobre el área diferencial de sub A
o sea, este diferencial de área de la placa es un diferencial de fuerza, o sea, esta, por la presión por el diferencial de área, ¿cierto? Por tanto, el momento de esta fuerza con respecto al eje X es dm, ¿cierto? Fuerza por distancia. df por la distancia y, ¿cierto? Cuando se integra eso, entonces, ¿qué va a aparecer ahí? Una integral de este tipo, que es integral de y al cuadrado sobre dA. Esa integral es el momento de inercia con respecto al eje X. ¿Listo? Es una demostración de dónde sale, para que lo tengan en cuenta. No les voy a poner a demostrar eso, no es mi interés, sino que quiero que sepan que es como una variable virtual, ¿cierto? Que sale de una demostración matemática. Nosotros vamos a aprender a calcularlos de manera un poco más práctica, ¿cierto? No nos vamos a ir tan allá a la teoría. Las integrales de esta forma aparecen con frecuencia en las fórmulas que se utilizan en mecánica de fluidos, mecánica de materiales estructural y diseño mecánico, por lo que los ingenieros necesitan conocer los métodos empleados para su cálculo. Entonces, esta diapositiva tiene como fin ubicarnos, saber que el momento de inercia es una variable geométrica para calcular ciertas variables desde el punto de vista de la mecánica de fluidos y la mecánica estructural. Para nosotros va a ser utilizada directamente en la fórmula de flexión, o sea, lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Recuerden que esta medida de momentos de inercia, al igual que el momento polar de inercia, sale de tablas. Listo, hay figuras normalmente conocidas, perfilería estructural, que ya se tiene muy reconocida su geometría, entonces ya hay fórmulas para eso. ¿Listo? Pero la idea es que aprendamos a calcularlo para perfiles un poquito más extraños. ¿Listo? Perfiles en I, perfiles en C, no figuras como tan definidas, tan básicas, como son triángulos, cuadrados o círculos. ¿Listo? ¿Entendido más o menos qué es el momento de inercia? Es una variable rara, una variable como medio extraña y... John, ¿querías decir algo? No, listo. Entonces, continuemos, muchachos. Entonces, ¿de dónde sale esto? Básicamente sale entonces de tener un área y se traza entonces un diferencial de área desde el origen o desde el polo cero. Y entonces yo puedo ver esa integral desde dos puntos de vista. Polar, que es con respecto a R, que es el momento polar de inercia que ya vimos para torsión, y los momentos rectangulares, que serían estos dos, ¿cierto? Entonces, digamos que para yo llegar a esta integral hay que hacer una demostración matemática. Sin embargo, aquí no la vamos a hacer, ¿cierto? Nos basta con saber que los momentos de inercia van a ser entonces estas integrales, ¿listo? Que el momento de inercia en X va a ser igual a la integral de y al cuadrado por dA, o sea, al contrario, miren que como que es al contrario de esto. Esto es muy importante, ese contrario, porque el momento de inercia en X, ya lo vamos a ver, va a ser un barrido de abajo hacia arriba, ¿listo? Y el momento de inercia en Y va a ser un barrido en X u horizontalmente, o sea, de izquierda a derecha, ¿listo? Esto es rectangularmente. Cuando hablamos de coordenadas polares o de secciones circulares en torsión, aplicamos entonces el momento polar de inercia, que fue lo que ya vimos la clase anterior. ¿Listo? Bien, entonces, hasta ahora sabemos que los momentos de inercia tienen unas integrales y que yo puedo calcular entonces cualquier tipo de sección transversal con esas integrales. Sin embargo, en términos prácticos, uno utiliza mucho lo que se llama el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. ¿Qué indica eso? Que yo puedo calcular el momento de inercia de una sección cuyo eje no pase por el centroide. Miren que, por ejemplo, esta área extraña es un centroide, tiene su propio centroide, ¿cierto? Pero yo tengo que mi origen de coordenadas no coincide con el centroide, ¿cierto? Recuerden que el centroide es el punto donde yo puedo concentrar toda la masa en un elemento. Entonces, cuando yo lo estudio, digamos que esa área, el eje principal X no coincide con el eje neutro o el eje del centroide. Cuando eso sucede, es necesario aplicar el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos, que es este. Básicamente, para X, entonces, ¿a qué va a ser igual el momento de inercia en X? Va a ser igual primero al momento de inercia en X con respecto al eje centroidal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a calcular mi momento de inercia con respecto a este eje. Es una fórmula, ¿sí? Ok. Más el área de esa figura
por una distancia en Y, ¿desde dónde? Desde el eje que estoy estudiando hasta el eje centroidal de la figura. ¿Listo? Lo mismo pasa con Y y lo mismo pasa con el momento polar. Ya vamos a hacer vamos a hacer dos ejemplos de estos momentos, ¿listo? Como para aterrizar un poquito más esto. ¿Qué les recomiendo? Lean las notas de clase y sobre todo fíjense en los ejercicios, que las notas son un poquito densas, son un poquito matemáticas, como lo ven, ¿cierto? Entonces, los ejemplos nos van a ser bastante útiles, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplo y si es necesario nos devolvemos hacia acá, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con las primeras integrales, o sea, con estas. Listo, este ejemplo ya está en las notas de clase, ya se las envié. Vamos a hacerlo entonces. Nos piden calcular el momento de inercia en X y sub X de la siguiente figura. Entonces esta figura está hecha o está realizada a partir de una parábola cuya función es y al cuadrado igual a 400x. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo con estas integrales, con estas dos, yo puedo encontrar el momento de inercia que se me dé la gana. O sea, con la forma que se quiera, con la sección rara, simplemente teniendo la función de esa sección, yo puedo encontrar mi momento de inercia. ¿Listo? Entonces me piden encontrar el momento de inercia de esta figura, del área bajo la curva de esto, con respecto al eje X. Entonces,